Buenas, ¿cómo va tanto tiempo? Espero que anden muy bien. Hoy vamos a seguir analizando lo que es Bitcoin. Ya como vieron en mis videos anteriores, pueden observar que planteé objetivos bajistas que se cumplieron. Cuando estábamos en duda si nos íbamos a los 50.000 o si nos íbamos a los 20.000, efectivamente nos fuimos a los 20.000, que era uno de los targets habidos y uno de los targets que habíamos planteado. ¿Por qué planteamos este target en su momento? Porque coincidía con el máximo anterior, en los 20.000, que era una zona que nunca se había ido a testear y Bitcoin históricamente nunca fue a testear los máximos anteriores. Esa racha o esa anécdota se rompió porque lo fue a visitar y Bitcoin efectivamente perdió los $20.000. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestro análisis. Si procedemos a analizarlo, vamos a ver que hay movimientos después de más de 30 días de lateralizar. Esta lateralización se dio entre la zona de los 31.400 y la zona de los 30.000 y los 28.705. Después de 30 días del precio lateralizando, podemos ver que Bitcoin efectivamente rompió la baja. Contrario al consenso que hablaba que la zona de los 30.000 era una zona muy fuerte, que efectivamente lo fue, porque fueron 30 días del precio lateralizando en ese rango de precios, entre los casi 31.400 y la zona de los 28.705 y el rango de 30.000. Dio varias rupturas o falsas rupturas que terminaron siendo bear traps o bull traps. ¿Qué es una bear trap? Es una trampa de osos. Cuando Bitcoin marca su mínimo referente en los 26.732, todo el mundo pensó que se iba para abajo. Pero intradiario, Bitcoin subió un 7,38%. Cuando Bitcoin efectivamente subió el día 30 de mayo, subió casi un 8% en un solo día, todos pensaron que era hacia arriba. Pero fue una trampa de osos, una trampa de toros. ¿Por qué una trampa de toros? Porque fue una bull trap. Todos pensaron que era hacia arriba y el mercado el otro día bajó. Vamos a verlo en el gráfico. Podemos ver que efectivamente Bitcoin lateralizó más de 30 días en este rango de precios. 31 días para ser más exactos. En este rango de precios con un volumen que era bastante errático, a excepción de que podemos ver que los días de suba había mucho más volumen. Y podemos ver que cuando fue esta suba también hubo un aumento considerable de volumen, pero los días anteriores casi no hubo volumen. Esto hay que tenerlo en cuenta para analizar el precio, siempre hay que analizar el volumen. Veníamos teniendo máximos de volumen muy fuertes los días que Bitcoin caía, y esto nos daba la pauta para pensar que el movimiento bajista iba a seguir. Aunque lo que podemos ver con posterioridad es que durante la lateralización hubo menor volumen de lo que hubo estos días. No nos olvidemos que desde la pérdida de este canal alcista hasta el día de hoy, Bitcoin cayó más de un 49-47%. Esto hay que tenerlo en cuenta para analizar el contexto en el cual nos estamos parando. Si nosotros pensamos que esta era una buena zona de compra y no utilizábamos un stop loss, lo que hubiera pasado es que hubiéramos perdido casi el 50% de nuestro capital. Por eso lo que yo siempre recomiendo es utilizar stop loss. Con posterioridad también lo que podemos ver es que el máximo anterior, una resistencia, estaba en esta zona de aproximadamente los 19.900. También para ser un poco más exactos podemos pensar en los 19.330. Ambas zonas son válidas. Podemos ponerlo acá para ser un poco más precisos. Son igual de válidas. Lo que podemos ver es que en este caso también en Bitcoin hubo una trampa de osos, una bear trap, porque perdiendo los 17.694, todo el mundo pensó que era hacia abajo. Desde acá subió también casi un 7%, hasta el cierre de la vela diaria. Sí, casi un 7%, un 6%, un poquito más o menos por ahí. Y al otro día subió y superó lo que era este nivel que nunca había ido a testear Bitcoin. Que haya cerrado por debajo sí es una mala noticia. ¿Y por qué es una mala noticia? Bueno, porque básicamente lo que hace es mostrar debilidad en una zona tan relevante como es el máximo anterior. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder analizar el activo. Por otro lado, sí deja una linda vela. No es una vela envolvente alcista, pero deja una linda vela. Tiene un mechazo desde acá, o sea, en algún momento del día llegó a estar cotizando en 18.000 y desde acá rebotó al alza. Acá deja una vela doji, acá una posible vela de cambio de tendencia, y actualmente lo que podemos llegar a esperar es que haya algún movimiento al alza. Si me preguntan a mí, yo particularmente creo que puede haber un rebote hasta la zona de los 22.620 aproximadamente. No veo nada o no tengo nada que me diga que puede haber un rebote hasta la zona de los 28.000.
Utilizando Fibonacci, pero todavía no hay una claridad, podríamos pensar sí en un movimiento o un rebote hasta la zona de los 25.000 o los 23.643, que es el 0.618 y el 0.5. Estas son las dos zonas, por lo menos a tener en cuenta en el supuesto de especular con un rebote superando los 22.670 aproximadamente. Es la zona de decir, bueno, yo acá vendo y que de última la siga otro. ¿Por qué? Porque en esta zona de precios no tenemos nada que nos haga pensar que puede haber un rebote, a excepción del rebote de esta zona, que es para pensar en un rebote de corto plazo, no un rebote de mediano o largo plazo. Esto a mí no me dice nada tampoco. Y lo que podemos ver es que todo el movimiento alcista fue casi sin dejar mechas o casi sin consolidar. Fue desde acá hasta por lo menos la zona de los 30.000, casi un 51%. Y si fue un 51%, si nos acercamos un poquito más, podemos ver que fue casi empinado. Fue casi todo hacia arriba y no hubo corrección o no hubo una lateralización del precio para consolidar. Hoy, este es un poco el panorama. Si vamos a utilizar algún otro indicador, vamos a ver que el movimiento de rebote era esperable por un único tema. El RSI, por ejemplo, está sobrevendido. Cuando está sobrevendido siempre tiende a haber algún rebote, de corto plazo por lo menos, pero siempre hay un rebote. Porque significa que el activo ya está tan vendido que vamos a especular con un rebote. Por lo general, lo que se suele aplicar es comprar en zonas de sobreventa y en un mercado alcista se vende en zonas de sobrecompra. Hoy yo por lo menos tendría un poco de cuidado de aplicar esta estrategia, de por lo menos de corto plazo. Sí especularía con un rebote porque está tan sobrevendido, está en niveles de 21,13, que esto no se va desde enero de 2022. Si utilizamos algún indicador como puede ser el Concorde, para ver cómo fue el movimiento, podemos ver que hay bastante salida de institucionales y también de pequeños inversores. Esto siempre es una mala señal porque significa que el mercado no, en principio no va a tener tanto interés en nuestro activo y está saliendo capital de personas que efectivamente tienen bastante dinero. Algo sí que es bueno es que parecería ser que está haciendo un patrón cero, que es una zona de compra. Cuando sea esto, acá está dando una compra, no llegó a cruzar al cero para dar compra, una zona de compra, pero sí esta montanita. Yo por lo menos lo iría siguiendo en el Concorde y siguiendo el movimiento. Podemos ver que acá sí hubo una entrada importante de capital institucional, pero eso no se vio reflejado en el precio. Y hubo una salida de pequeños inversores, que es un patrón espejo esto. Después, si quieren utilizar algún otro indicador, como puede ser el MACD, lo que podemos ver es que sí, puede ser que o en realidad parecería ser que se vayan a cruzar por lo menos próximamente lo que son las medias para dar una señal de compra. Esto puede llegar a dar algún que otro respiro. Yo creo que particularmente la zona a no perder es esta, es la 19.425. En el supuesto de perderlo, yo esperaría por lo menos la zona de los 10.000, la zona de los 12.000. Pero hasta que no se pierda y se confirme efectivamente esto como una resistencia, y yo no sé si lo operaría como short ahora mismo, tampoco sé si abriría un long. Si vemos, por ejemplo, en este caso, en temporalidad de una hora se había formado una cuña alcista de resolución bajista. Por eso también el movimiento del mercado. Otra figura que está formando Bitcoin, podemos pensar en un banderín. ¿Por qué en un banderín? Porque por ahora es pequeño y podemos ver que los mínimos se unen y los máximos también se unen. Si se da este banderín, Bitcoin nos daría la zona de los 11.700 aproximadamente. Si nos da esta zona, lo que podríamos especular es ponernos o abrir una posición en short una vez que Bitcoin haga esto. O sea que testé esta zona haciendo un pullback. Si hace eso, sí, vamos a ver movimientos bajistas extremadamente fuertes. Por lo general, y lo que me dice un poco la experiencia, es que se suelen alargar bastante estas figuras y una vez que se alargan, hay veces que se ejecutan contrario a donde debería dispararse. Por ejemplo, esto es a la baja. Hay veces que se ejecutan al alza. Por eso siempre es importante esperar el pullback y la confirmación del movimiento bajista. Hasta antes no se debe operar en short o no se debe operar en long, porque lo que vamos a esperar es que el movimiento del precio haga esto y quizás baje de acá y caiga. Hay que ver cuando se da el pullback siempre una disminución de volumen. El objetivo se va a tomar
desde acá, tomando desde el máximo hasta esta zona y posicionándolo por acá. Este es un poco el movimiento que yo esperaría en el mercado en el supuesto de que se agrave la corrección. Si vemos otros también activos, como puede ser la dominancia de BTC, podemos ver que había formado una cuña alcista de resolución bajista, que la rompió perfectamente. Con posterioridad dejó una muy linda vela e hizo un throwback desde la resistencia dinámica. Esto a mí lo que me invita a pensar es que puede haber un lindo movimiento de Bitcoin, porque hay una migración importante de capital hacia Bitcoin, porque está aumentando la dominancia. Desde acá, por ejemplo, la dominancia creció casi un 8% aproximadamente, un 6%, y llegó a estar más de un 16% arriba. Y en contrario, también lo que podemos ver es que hay una disminución muy importante de lo que es la dominancia de USDT. ¿Y por qué se ve esta disminución de la dominancia? Porque había un canal alcista formado. Fue a buscar el objetivo planteado, lo alcanzó con creces y encima testió el techo del canal. Es una zona de venta esto. Y cuando sea, es importante decir, bueno, yo me voy, que lo siga otro, y esperar o que vuelva a la base del canal, que es muy común, o que vaya a consolidar alguna zona. Por eso hay que tener en cuenta y cuidado con estos movimientos que está teniendo el mercado. Hay objetivos planteados que se alcanzaron. BNB, por ejemplo, tenía el objetivo en 200. Lo alcanzó con creces, lo alcanzó muy bien. Ethereum, por ejemplo, tenía planteado en 1086 y lo alcanzó bien. Desde acá lo que hay que ver o pensar es el movimiento a seguir. Ahora hay que ir siguiendo el movimiento y ver cuándo va a convenir operarlo. Hasta que no haya una señal clara de, por ejemplo, si operan futuros en long o short, yo no lo operaría. Si operan en spot, yo especularía hasta ver una señal de efectiva cambio de tendencia o especular con un rebote. Esto es todo. No se olviden de darle me gusta, compartirlo a sus amigos y amigas y seguirnos en todas las redes sociales. Les mando un saludo.